Hola chicos, queridos seguidores de nuestro canal de Ingenium. Recuerden que estamos viendo el curso para utilizar el programa CHBAC para cálculo de cargas térmicas. Ya llevamos 2 videos, este es nuestro tercer video y en esta parte vamos a manejar lo que son las Air Handler. Estamos todavía en la prueba que teníamos. La primera pestaña de este submenú es el principal, donde nosotros tenemos el tipo de sistema que vamos a utilizar. Si es un sistema de volumen constante de aire, si nuestra manejadora va a ser con volumen constante, podemos utilizar el método de la proporción o el método de la suma de los picos de las cargas, o vamos a utilizar un sistema de volumen variable VAB. Generalmente utilizamos el de volumen constante y lo utilizamos en la suma de todos los picos, porque en proporción ella nos calcula en cada tiempo los requerimientos que cada una de los salones o zonas tiene, pero nunca nos va a dar el total de los salones. Para eso nosotros sumamos o asumimos la suma de todos los picos, porque con esto tenemos el máximo caudal necesario para cada una de las zonas, sumado no importa la hora a la cual se presente esta máxima carga. Si lo utilizamos con VAB, pues el sistema ya se va a dar cuenta que va a haber un sistema de volumen variable. Vamos a tener nuestros variadores de frecuencia y los sensores adecuados para hacer este tipo de variaciones de aire en la manejadora, bien sea con sensores de presión estática en el ducto, o si tenemos difusores de volumen variable o cajas de volumen variable, o cualquier elemento que nos haga el cambio del volumen de aire en el sistema. Por ahora vamos a trabajar el volumen constante con la suma de picos de carga para tener siempre el mayor caudal necesario en nuestro sistema. Adicional a esto, pues las manejadoras siempre necesitan un exceso de aire, y sobre todo se utiliza el de reserva en el tema de volumen constante, y cuando utilizamos el método de flujo mixto para distribuir nuestro aire. ¿Por qué? Porque aquí es donde la manejadora tiene que tener una reserva de aire para poder vencer todos los sensibles que están después del serpentín. Pues cuando nosotros tenemos cargas térmicas antes del serpentín, por las zonas que estamos ambientando, por la ventilación que estamos tomando del aire exterior, todos esos calores, tanto sensibles como latentes, los vencemos con nuestro serpentín. Pero después del serpentín, todo lo que se presente, el calor del motor del ventilador, una resistencia, cualquier cosa que tengamos allá, la ganancia térmica de los ductos en el suministro, todas esas cosas tenemos que vencerlas con aire de la manejadora, y eso es donde ella utiliza la reserva. Aquí nuestro software lo calcula. Tenemos que también seleccionar el tipo de fan o de ventilador que vamos a utilizar, si es draw through o un ventilador en un paquete. Generalmente nosotros en nuestro país o en Latinoamérica utilizamos el draw through, que es cuando el ventilador está aguas abajo del serpentín en dirección del camino del aire, o utilizamos el blow through cuando el ventilador está antes del serpentín de enfriamiento o calefacción. Principalmente estos equipos pues son los pisotechos o los fan coils ocultos en cielo raso, son los que utilizan principalmente esto. También tenemos un general, que es las ocurrencias de esta Air Handler, cuántas veces ocurre en nuestro sistema. Generalmente utilizamos una vez esta manejadora. Si tenemos varias manejadoras iguales con la misma, que van a ambientar espacios exactamente iguales, que tienen las mismas particiones que se repiten en los pisos, pues podemos decirle que hay 10 o 20 manejadoras iguales para que él nos lo calcule. Si nosotros vamos a hacer calefacción, pues tenemos que colocarle la cantidad de CPM o la temperatura a la cual sale el aire del serpentín.
hay que colocarle cualquiera de estas dos para que cuando generemos los resultados no nos vaya a botar una especie de alarma. Principalmente en enfriamiento, que es lo que generalmente utilizamos, pues podemos darle a nuestro software la temperatura de salida, o podemos darle la humedad relativa de salida, o podemos darle los CFMs que van a pasar por el serpentín. Generalmente yo utilizo la temperatura de salida, y en sistemas de flujo mixto utilizamos 55 Fahrenheit. Si vamos a utilizar sistemas de desplazamiento, pues utilizamos generalmente 65. Vamos a irnos con flujo mixto, que es el de las rejillas altas en cielo raso, para generar nuestro manejo de aire. Ahora, la eficiencia del motor y del ventilador, pues debemos colocarla acá. Debemos pues calcularla si ya la tenemos, o si no, asumirla. La eficiencia que se multiplica o sale de la mezcla entre nuestro motor y nuestro ventilador, por lo general puede ser 85, y la presión estática sí es la que vamos a tener por todo el sistema de ductería, que es la presión estática externa, que la debemos calcular, y adicional a eso pues debemos meterle también todas las pérdidas en las secciones de la manejadora, la caja de mezcla, los prefiltros, los filtros medios, serpentín, humidificadores, plenums, filtros finales, serpentín de calefacción, todo lo que tengamos, siempre hay que meterlo acá. Cuando estamos hablando de una máquina especial para cuartos limpios, salas de cirugía o cosas así, podemos llegar a 7, 8 pulgadas en columna de agua. Cuando hablamos de un equipo comercial, esos equipos pueden vencer 1 o 2 pulgadas de presión estática externa, y otra pulgada en la manejadora. Podríamos hablar de 2 a 3 pulgadas en columna de agua. Con eso finalizamos la pestaña principal de nuestra Air Handler. Obviamente tenemos que darle un nombre a esa manejadora, y le podemos llamar como mejor nos parezca, a UMA número 1 para este caso. Pasamos a la general, que es donde nosotros escogemos los perfiles de la manejadora que esta máquina va a tener. Podríamos mirar un ejemplo. Bueno, entonces tenemos en estos momentos el tema de los perfiles, que es donde nosotros ya lo hicimos allá en nuestras capas de operaciones, ¿cierto? Donde les decimos, mire, el personal del edificio solo va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El personal del edificio 1 o 2 va a estar de 1, depende de lo que nosotros tengamos, y por eso podemos colocar muchos perfiles. Esos perfiles los manejamos precisamente acá, y empezamos a escoger. Mira, aquí hay personal del edificio 1, las luces son siempre, están todo el tiempo a su máxima potencia, y los equipos están también siempre encendidos. Eso es en cuanto a perfiles. Los factores de seguridad es que tenemos, si dejamos 0, nos va a dar un 2% de calor sensible y un 2% de calor latente. Cuando hablamos del agua, es que si tenemos agua fría, pues aquí colocamos la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit, generalmente 54-44, que son 10. Si vamos a utilizar un chiller de enfriamiento, si vamos a utilizar un chiller de agua caliente, pues metemos el diferencial, que lo calcularemos o lo tendremos que dar a nuestro proveedor de equipos para poder calcular el caudal de agua que se necesita. Y si vamos a utilizar vapor, pues aquí tenemos que introducir los BTU horas de vapor que necesitamos para poder tener nuestra calefacción. En este misceláneos tenemos que, le podemos decir, mire, el método que yo quiero ver el resultado de capacidad, aquí dice, de enfriamiento, es neto o es ajustado. Si es neto, entonces cuando él te dé el resultado, te va a decir, usted necesita 20.000 BTU hora de sensible y 2.000 BTU hora de latente. Necesita un sistema que le vence 22.000 BTU. Si le ponemos un método ajustado, entonces nosotros aquí le calculamos o le decimos qué porcentaje de sensible quiere. Entonces, si él te dice necesita 7.500 BTU horas
de sensible es el 75%, entonces su capacidad total va a ser 10.000 BTU hora. Con eso lo ajusta. Y pues acá simplemente le decimos las opciones que queremos para calcular esta manejadora, que son por defecto las que dejamos en los datos generales del proyecto. O calcule, mire, calefacción y enfriamiento por cada zona de esta manejadora, o calcule calefacción solamente para las zonas o solamente enfriamiento. Entonces lo podemos dejar en default, que es lo que nosotros escogimos en los datos generales del proyecto. Infiltración y ventilación. Recuerden que la ventilación se refiere a todo el aire que nosotros tomemos de afuera para ingresarlo y lo tratemos, bien sea pasándolo por filtros y el serpentín tanto de enfriamiento como de calefacción, porque las infiltraciones son el aire que se nos mete a nuestras zonas que nosotros no estamos tratando en la manejadora, pero que sí nos van a impactar de manera directa en nuestros requerimientos, tanto sensibles como latentes. Yo siempre lo dejo en 0 porque esto, la manejadora debe ser calculada tanto en ventilación como en infiltración, dependiendo de las áreas que esté manejando. Las condiciones internas pues son las que nosotros tenemos por defecto en nuestros input-output de las condiciones internas y las condiciones externas. Si hay algún cambio para esta manejadora, no, mire, yo en mi zona necesito son 55 Fahrenheit o necesito 60 Fahrenheit para esta manejadora, pues aquí es donde yo la quito. Si le dejo 0, ella me toma la de las condiciones, y si hay que cambiar la humedad relativa, la cambiamos acá. ¿Ok? Misceláneos, esta es bastante importante, aunque muy poca gente la utiliza, porque aquí es donde le dice los cambios de temperatura que va a tener los ductos. Cuando hablamos en invierno, pues hablamos de unas caídas o unas pérdidas de temperatura, y cuando hablamos de verano, pues estamos hablando de los incrementos de temperatura que va a tener el sistema de ductería en el suministro. Por ejemplo, la manejadora sale a 55 Fahrenheit, pero como esto va a pasar el ducto por un espacio que está más caliente o pasa por el sol, pues yo le puedo decir, mire, mi ducto, como es aislado, va a tener 2 grados de ganancia, pero si mi ducto no es aislado, puede llegar a ganar 4 grados en el suministro. Adicional a eso, puede también ganar 2 grados en el retorno. O si definitivamente yo considero que mi aislamiento es muy bueno y no vamos a tener dificultades, no le coloco nada. Ahora, en misceláneos es donde nosotros vamos a poder incluirle todas las ganancias térmicas que va a tener, tanto sensibles como latentes, nuestro sistema en el suministro y en el retorno, porque muchas veces podemos tener unas resistencias en el retorno o algún tipo de humidificador en el suministro o en el retorno, y entonces vamos a ganar calor sensible y calor latente. ¿Ok? Bueno, si nosotros vamos a manejar esta sección del tema de aire pretratado, podemos tener que no vamos a pretratar el aire, simplemente lo tomamos de afuera y lo ingresamos a la manejadora para hacer la ventilación, o le decimos, oiga, el aire va a ser pretratado para enfriamiento o para calefacción. De todas formas, el aire puede ser también pretratado para ambas. Entonces aquí lo tenemos para enfriamiento, y pues el sistema nos permite 2 formas de pretratamiento de aire. Uno es utilizar, por ejemplo, una manejadora o un fan coil que tome el aire de afuera, le pasen una filtración MERV 8, MERV 9 para quitarle muchas impurezas, y con un serpentín podemos bajarle la temperatura o las condiciones al aire externo, y le decimos, el aire va a ser pretratado. Entonces de mi manejadora de aire pretratado vamos a salir con, si estamos, por ejemplo, aquí tenemos Barranquilla, que el aire está a 187, y metemos una manejadora que nos logre bajar el aire pretratado a condiciones de 187, que nos lo baje a 95, 83, por ponerle un valor.
¿De acuerdo? Esa es una manera de pretratar el aire. Si no va a ser así, si no va a ser por una rueda entálpica o por una recuperadora de calor, pues tenemos que ingresar aquí, que sí vamos a utilizar la recuperadora, y tenemos que colocarle el SIR que va a tener. Esto nos lo da el fabricante en su selección cuando nosotros le decimos vamos a sacar tanta cantidad de aire, y que es la que va a pasar por la rueda entálpica y va a ingresar otra cantidad de aire exterior, entrégueme su rendimiento. Entonces ellos nos van a dar el SIR acá. El duct sizing, pues aquí no lo vamos a utilizar, más adelante vamos a ver cómo es que se opera el duct size para sistemas de ductos. Y los equipos es que ya este software, como por ser de York, pues tiene algunos tipos ya incluidos, ok, en su base de datos. Eso es todo lo que les puedo decir de la manejadora. Ya vámonos definitivamente al salón, pero quiero mostrarles un plano en el cual, cuando yo voy a diseñar esta manejadora, que es la UMA 309 Fan Coil, la JD TDH 112, va a manejar 1106 CFM. Yo cada vez que voy calculando estas zonas, que nosotros pues las manejamos en nuestro software de esta manera, lo primero que hacemos es generar zonas, y aquí las van a poder ver ustedes. Ok, está apagada, vamos simplemente a prenderla. Entonces miren, aquí están las zonas. Esta es la zona 1, zona 64, zona 65. Todas esas zonas son las que nosotros tenemos. Ok, mírenlas. Uno empieza a hacer el cálculo para esta zona que pertenece a esta UMA, esta zona pertenece a esta UMA, esta zona pertenece a esta UMA. Y ahí es donde se empieza el software a decirnos que este equipo va a necesitar 1106 CFM y vamos a tener las necesidades de calor sensible y latente de este equipo. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo que es el salón. Por ejemplo, el nombre del salón. Vamos a mirar este ejemplo, zona 1. Listo. Entonces lo vamos a llamar zona 1. ¿A qué sistema pertenece? El sistema es la UMA, entonces solo tenemos esta UMA. Cuando utilizamos volumen variable, pues él nos va a dar las zonas que generalmente son las cajas de volumen variable, son estas zonas que se mencionan acá, y empezamos a darle la longitud y el ancho. Nosotros pues por procedimiento tenemos que la longitud es la vertical y el ancho es el horizontal. Entonces simplemente agarro y mido mi zona, que es la zona 1. Aquí me lo va a botar en metros, tengo que pasarlo a pies, recuerden eso. Tengo de 1,4 y 4,6 metros longitud y ancho. Lo meto acá, 1,4 metros de longitud, que son 5 pies más o menos, y 4,5 que son 4 por 3, 12, 15 pies. El alto me lo da es el cielo raso. ¿A qué altura? Nosotros configuramos en los datos generales del proyecto la altura del cielo raso, miren, que es 10 pies, por eso aquí me lo bota inmediato por 10 pies. Teniendo la longitud, el ancho y el alto, el software es capaz de calcularnos el volumen de esa zona. Cuando nosotros hablamos de los ACH, cambios por hora, pues él multiplica eso por la cantidad de cambios por hora que nosotros tengamos y ya tenemos los CFMs. En el tipo de esa zona, pues miramos si es una zona exterior que tiene incidencia solar, el porcentaje de vidrio que tiene, si está con alfombra o no tiene alfombra, si la construcción es ligera, es media o es pesada, o si la zona es interior, o que tiene. Como vemos, esta zona es exterior, pero la tomamos acá porque está dando al exterior, ¿sí? Por este lado, entonces la dejamos allí.
y si queremos que chequee los errores o no. Claro que queremos que se chequee los errores. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestros roofs, nuestras cubiertas. Como debemos definir si este piso es un piso intermedio o es el piso más alto, para que sepamos la cubierta que es. Si es un piso intermedio, pues no lo tomamos como si tuviera cubiertas y lo dejamos así. Si es un piso final, el de más alto, pues la cubierta de la zona puede ser mitad y mitad, puede tener 3 cubiertas, puede tener 5, puede tener una sola cubierta, depende de la configuración arquitectónica de la zona que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, no, mire, es una cubierta que es plana, tiene 6 pulgadas de concreto. La longitud, vamos a decir que es la del área, que son 5 y 15. Y tenemos en estos momentos, esto lo vamos leyendo nosotros, entre el porcentaje de, si tenemos alguna luz de zona que está siendo reflectada del sol por el piso, en este input se utiliza en las ventanas del método de carga térmica por diferencia de temperatura. Entonces, pues generalmente lo dejamos en 20 si tenemos este slope, que es el ángulo, pero si usted utiliza el método del CLTD, pues lo dejamos en 0. Si utiliza el método RTS, que es el de temperatura radiante, es donde colocamos la inclinación que tenga. Y la dirección, pues nos dice aquí si cuando utilizamos el método entre up, si el cielo es horizontal, pues uno coloca up, ok. Este método de RTS entre la para de lo contrario, entre el compás, el punto de dirección o un valor de grado, de acuerdo. O aquí también nosotros podemos escoger solo los grados que tiene con respecto a esas. Generalmente lo manejamos en up. Ahora, ya estas paredes sí es donde nosotros escogemos que sean soleadas o no. Si son soleadas, nosotros buscamos la dirección de incidencia que tiene ese muro, esa pared. Por eso es tan importante detectar el norte en los planos. Miren, por ejemplo, el norte aquí es este. Me lo está mostrando el arquitecto. Entonces todas las paredes que sean en esta dirección van a tener una incidencia solar de 70 grados, porque se empieza a contabilizar de aquí hasta acá. Las que estén en esta inclinación van a ser 160, las que estén soleadas por acá van a ser acá. Entonces tenemos primero que todo esta pared soleada. Esta pared sería esta, tenemos un grado de incidencia de 340 grados con respecto al sol. Entonces yo le pongo aquí los 340 y le digo que esa pared pues es en ladrillo, es en frame, que puede ser letterboard o drywall, y podemos tener bloques, o en este momento voy a decir que es ladrillo. La altura, pues ponemos la altura del muro, y la longitud es la que tenemos para nuestra zona. Sería una longitud igual a la longitud de la zona. ¿Qué sería al ancho? ¿Qué sería 15? No tenemos más paredes soleadas. De resto, ya tenemos que mirar cuando son particiones, le colocamos una P y ya el software sabe que son particiones. Aquí me permite escoger si es la partición del entrepiso o si es una partición de muro, y si tenemos drywall entre paredes, pues lo utilizamos. Aquí llamamos nosotros particiones. Realmente las particiones son las divisiones entre las zonas que va a ambientar nuestra máquina, nuestra unidad manejadora, con respecto a otras máquinas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si nosotros nos fijamos acá, aquí no tenemos muro, pero sí tenemos un muro, pero como esta zona y esta zona están ambientadas por la misma máquina, según mi selección, eso es algo que tengo que hacer preliminarmente en mi configuración, esto no lo tomo como partición. Pero estas zonas, si ustedes se dan cuenta que son adyacentes a la zona 1, están siendo ambientadas, mire, por otra máquina que viene por acá,
Entonces para mí esto se convierte en una partición, porque cuando esta máquina se dañe, se apague o algo, ya esta parte va a estar inambientada y me va a afectar la carga térmica que yo calculé acá. Por eso lo tomo como partición. Entonces le tomo la misma cantidad y le configuro mi partición, la altura es la misma, estoy grabando porque me lo pide, y tengo 15 grados, 15 pies de longitud, 15 pies. ¿Qué más tengo ahí? Tengo otra partición de muro, que es esta partición de la zona 1 con respecto a esta parte que también está ambientada y sería el muro. Recuerden, esta pared es soleada, esta es partición porque lo que está al lado no está ambientado por la misma máquina, y esto es 5. Ahora, cuando yo tengo vidrios, los vidrios tienen que estar generalmente sobre una pared soleada, si no es una partición y calculamos el U. Si aquí nosotros logramos detectar que hay vidrios o que esto tiene vidrios, pues tenemos que saber la dimensión de esos vidrios. Por eso es muy importante que el plano arquitectónico venga bien detallado. Vamos a asumir que a lo largo de esa pared hay un vidrio que mide 30 centímetros de alto, simplemente para iluminación. Entonces yo escojo los vidrios que tenga. En este caso solo seleccioné uno, pero puede que tengamos 10, 20, 30, 50 vidrios. Le digo que ese es el vidrio que tenemos. Si tenemos algún tipo de sombreado, ya ustedes en el video 2 vieron cómo se configura este sombreado. Vamos a asumir que sí tenemos este sombreado, y acá es donde nosotros definimos si es una ventana o si es un skylight o un tragaluz, que pueden ser en policarbonato o pueden ser en vidrio, pero que son horizontales. Para nuestro caso es una ventana. Le ponemos el ancho es los 15 pies que tiene esa zona, y el alto dijimos que era 30 centímetros, que es un pie. Tenemos que decirle cuál es la referencia de este vidrio, y la referencia es una pared soleada. Eso quiere decir que cuando haga sus cálculos, este vidrio o las ganancias térmicas que tiene este vidrio va a hacerla con las indicaciones que tiene el primer muro que está arriba, y le va a restar esta área a la ganancia térmica del ladrillo, del bloque o del material de construcción del muro. ¿Ok? Si tenemos varias veces en ese muro la misma ventana, entonces aquí aumentamos la ocurrencia, le decimos que son 2, 3, 4, 5 veces las veces que se repita. Eso en cuanto a cubiertas, lo tenemos arriba, muros y vidrios soleados. Recuerden, vidrios soleados. Si hay un vidrio de división interna, es una partición, y nosotros tenemos que configurarla en nuestros master data cuando hablamos de particiones. Colocamos aquí un vidrio. Como no está, el vidrio generalmente lo manejamos con 0,8 y le colocamos el diferencial de temperatura, que pueden ser los mismos 18 Fahrenheit. ¿Ok? Seguimos en el room. Les voy a explicar las luces y los equipos. Las luces, pues si yo le dejo 0, ella me configura los vatios de iluminación que yo le configuré acá por la cantidad de pies cuadrados. Mire, para eso le coloco aquí unas luces de 1.1, entonces ella me multiplica ese 1.1 por la cantidad de pies cuadrados de la zona y me bota este valor. El FAT radiante también ya está calculado, que es un porcentaje, y aquí me lo calcula. El equipo sensible, recuerden que en los datos generales también le pusimos unos valores en vatios por pie cuadrado a este punto, y aquí me lo va a calcular. Si no, pues yo empiezo a seleccionarlo. Entonces le digo, a ver, ¿qué tengo? Tengo por ejemplo computadores, una laptop o un computador de mesa. Entonces tiene 97 vatios. ¿Cuántas veces ocurre? No, pues tengo 5, pero adicional a eso, pues debo tener un monitor para ese computador de mesa. Este monitor puede ser uno de 30, y pues es uno por cada uno, y así sucesivamente. Si tengo motores, si tengo lo que tenga, ¿de acuerdo? Cuando tengamos cocinas comerciales, datos que no tengan campanas, o temas eléctricos que tengan campana, por ejemplo
máquinas para freír, de acuerdo, aquí tenemos varias, o lo que tengamos, y así en laboratorio también todo lo que pueda generar. Lo que pasa es que estos datos pues son muy básicos y son los que la ARRAY tiene en sus manuales para diseño, ¿ok? Pero pues aquí yo ya cambié de 75 vatios que tenía, si hubiera dejado el 0, pasé a 942, y cuando él bote el reporte me va a decir esto 942 que viene de los 5 computadores y me muestra todo, y pues ahí vamos supervisando si nos equivocamos en un área. Mire, porque a esta área le metimos 5 computadores y solo hay 2, ahí tenemos un error, nos regresamos acá y lo cambiamos. El pack rayante es lo mismo, si tenemos equipos latentes, pues aquí también lo podemos generar, lo podemos buscar, o si tenemos una piscina, pues aquí vamos a meter todos los datos de la piscina. Las personas, él me calcula el número de personas que se pueden tener por área, porque aquí en los datos generales le decimos cuántos pies cuadrados por persona, 100. Entonces aquí me está mostrando que una, pero no, yo en esa parte voy a tener 3 personas, los incluyo. El área por persona la puedo cambiar, y le puedo cambiar el calor sensible que tiene cada persona, que está configurado en mis datos generales 250 y 200 de latente. Yo lo puedo cambiar para esta zona porque esa es la general, la que está allá, pero vamos a suponer que esto es un gimnasio, entonces yo ya no puedo decir que una persona está quieta, ya tengo que decir que hay un trabajo pesado, o que es un atlético, un gimnasio. Miren, entonces ya se me sube el sensible a 710 por persona, y el latente tampoco va a ser lo mismo que lo que teníamos, es 1090, donde acá eran 200, obviamente porque vamos a producir más calor, el cuerpo va a tener más temperatura y va a producir mucha humedad por el sudor. Los perfiles otra vez también pueden cambiar aquí para la zona. De pronto yo digo, no, mire, en esta zona sí, definitivamente, así mi manejadora tenga el perfil 1, yo aquí puedo cambiarlo a perfil 2 o puedo dejarlo ahí. Los misceláneos son muy importantes porque son los de la zona. Recuerden que aquí estamos hablando de zona. Esto es para invierno, para verano cuando hablamos de enfriamiento, y para invierno cuando hablamos de calefacción. Vamos a tener la ventilación, que tenemos que escoger el método. Si le escogemos el default, es el que cogimos en la Air Handler o en la manejadora, ella no lo va a asumir aquí. Si no, pues lo tomamos cambios por hora, o le metemos CFM por persona o CFM por pies cuadrados, o nos vamos con el estándar 62.1. Y el estándar 62.1 es el de ventilación mínima para calidad de aire interior, y aquí escogemos la zona, si tenemos un espacio de oficina, si tenemos un almacén para mascotas, una farmacia, un museo o cualquier cosa, un auditorio, un classroom de arte. Entonces en la medida que nosotros vamos escogiendo, nos van cambiando los requerimientos. 10 CFM por persona, 0.18 CFM por pie cuadrado. Si no, simplemente pues lo dejamos acá, o si ya tenemos calculado que por presurización necesitamos una ventilación determinada, le decimos directo y colocamos la cantidad de CFM que hayamos calculado para mantener una presurización, 100, 200 CFM, no sé. Lo mismo la infiltración. La infiltración, pues tenemos que tener el método, si va a ser una infiltración por cambios por hora, por CFM por persona, depende de nuestro caso. Generalmente nosotros calculamos esa infiltración teniendo en cuenta el barlovento y el sotavento del edificio, por donde choca el aire y por donde sale. Estas infiltraciones generalmente son por las endijas o los espacios que quedan abiertos en las puertas, y hay unos métodos que son el método de la grieta, o hay muchas cosas. Mire, por ejemplo, yo tengo el método de la grieta para calcular las infiltraciones. Entonces miramos, esto es tomado del manual de Carrier, y dependiendo de la ventana o de la pared o de lo que queramos, empezamos a calcular, ¿cierto? Miramos CFM por pie lineal de la grieta, del espacio que hay en las puertas, tanto en los bordes como en el centro o en las ventanas. Si tenemos una puerta de vidrio o si tenemos una puerta de madera, entonces aquí están los valores dependiendo de la rosa de los vientos que tengamos de esa zona, porque aquí estamos en millas por hora
que es la velocidad del viento, y tenemos 5 millas, 10 millas, 15 millas. Depende de eso, pues van cambiando los CFM por pie lineal de grieta. Aquí está .45 pies, CFM, y lo multiplicamos por los pies. Con eso obtenemos nuestra infiltración, y yo generalmente utilizo una infiltración directa calculada que puede ser de 50. En esta zona, recuerden que estamos hablando de las zonas. La zona 1, aquí pues es un pasillo. Yo puedo decirle, mire, para regresarme un poco solo voy a tener una persona, no tengo computadores, no tengo nada. Aquí tengo un lavamanos, y esto me puede generar alguna ganancia ocasional latente, pero si no, pues no lo hago. En hospitales, sobre todo aquí creo que esto es la parte de cirugía. Aquí tenemos esterilización, y en esterilización existen los autoclaves que están acá. Mire, aquí están los autoclaves. Bueno, se perdieron, están borrados del plano, pero estos autoclaves tienen unas ganancias térmicas muy altas, unas generaciones térmicas muy altas. Lo único que sucede es que se utilizan espontáneamente, no es todo el tiempo. Entonces nosotros podemos calcular eso y incluirlo en nuestro cálculo térmico acá. Decirle, mire, en este espacio hay un autoclave, ese autoclave no está aquí configurado, pero le podemos decir que nos va a generar, le podemos decir médico, y aquí esterilizadores no están, rayos X, blood. Bueno, le podemos colocar un nombre, y autoclave. Nosotros también podemos editar esto. Le decimos cuánto sensible en vatios, dependiendo de la tabla del autoclave que se va a utilizar. La ocurrencia es 1, pero le damos un factor de uso. Mire, es que el autoclave, nos pueden decir los doctores, lo utilizamos media hora y demoramos 1 hora para volverlo a cargar. Entonces nuestro factor de uso sería del 50%, o sea 0,5, ¿de acuerdo? Y con eso pues ya tenemos nuestra carga térmica total. Para seguir acá, pues las ocurrencias de esta zona también las podemos decirle. Tenemos varias zonas que se repiten 1, 2, 3, 4 veces. Si hay algún tipo de extracción en esa zona, aquí lo configuramos en CFM. Tenemos que meterlo, vamos a extraer por X o Y circunstancia. Si es una zona sucia, hay que hacer extracción 50 CFM. La opción de cálculo es la que tenemos por default en la Air Handler que gobierna esta zona, que es la 1. Si tenemos en invierno un exhaust, una extracción, también lo manejemos. Y principalmente en zonas hospitalarias se maneja un mínimo de aire que se requiere para las zonas, y ese mínimo puede ser por ACH, directo, dependiendo de nuestro requerimiento. En estas zonas hospitalarias generalmente se habla de un ACH mínimo, o sea, los cambios por hora. Las veces, los ACH son la cantidad de veces que el volumen de aire del recinto pasa por el filtro. Generalmente está entre 10 y 20 para zonas hospitalarias. Ahora, si nosotros tenemos en algunas zonas donde la placa se extiende, son los slab perimeter. Tenemos que calcular cuánto es el perímetro, el coeficiente de ese slab, el área del cielo, porque cuando utilizamos plenum también lo manejamos. Volvemos a los factores de seguridad, y esto que ya los podemos dejar en 0 para que queden ahí. Esto es para calcular el ducto, si nosotros lo escogimos en la manejadora. Y aquí están las condiciones internas de esta zona específica. Si yo digo, no, esta es una sala de cirugía y yo quiero que esté a 18 grados, que pueden ser 70 Fahrenheit, le digo, necesito que esta zona esté a 70 Fahrenheit. Y tengo las notas, que aquí yo puedo escribir todo lo que quiera. Esta zona se calculó de esta manera, por requerimiento del cliente, o cualquier tema que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos nuestro cálculo y lo manejamos. Si yo vengo acá y le doy
muéstreme, me va a decir error en el sistema 1, lo que les decía, en heating es muy bajo la salida, entonces tiene que ser 95, ¿de acuerdo? Entonces le decimos pare, nos vamos a la manejadora, en general le decimos miren, la temperatura es 95, volvemos y le decimos muéstreme el pre-reporte. Ahora me dice mire, tenga cuidado, el sistema 1 hay el aire pretratado, mire, está con heat recovery, que es la rueda entálpica, y también está con pretratado. Entonces me tengo que ir a la manejadora, porque por explicarles a ustedes cometí ese error, y nos venimos aquí a MISC, le quito el aire, no va a ser pretratado, ¿ok? Y aquí le pongo que no vamos a utilizar rueda entálpica. Ya me debe botar el pre-reporte. Este es un pre-reporte que se bota porque nos da la zona, los requerimientos de la zona, el sensible, el latente, la ganancia neta, el suministro de aire que necesitamos, la ventilación, que son 200 fm, me muestra cuánto es el exhaust, me muestra la temperatura a la cual está saliendo del serpentín el aire, de bulbo seco, bulbo húmedo, la humedad relativa a la salida, y me muestra las entradas al serpentín. Yo con estos datos pues me voy al fabricante y le digo necesito una máquina que me mueva 1500 fm, pues si ya tengo calculada mis pérdidas de presión estática en el sistema, se las entrego. Necesito que me venza 2 pulgadas en columna de agua de presión estática externa, necesito que el serpentín me bote 55 de dry bulb y 50.45 de wet bulb. La entrada del serpentín va a ser 73,91 dry bulb, 63,52 wet bulb, y mi sensible va a ser 31.154 BTU, y mi neto o total va a ser 55.000. Seleccióname la máquina. De otra forma, pues yo voy a utilizar un equipo comercial, y con estos datos tengo que seleccionar el equipo que me rinda a estas capacidades, dependiendo de la ciudad donde estemos. Esto pues es básicamente lo que hace el software. Aquí yo le digo que me bote el resultado, porque con esto yo simplemente analizo cómo estoy, pero el resultado final pues es muy chévere, porque ya con esto pues finalizamos. Me muestra los datos del cliente, me muestra los datos generales del proyecto, que fueron los que yo le incluí, me muestra los valores por defecto que va a tener el equipo, me muestra los perfiles de operación, ya aquí me va a dar las condiciones de diseño de indoor y outdoor, lo que yo quiero. Me muestra los datos de las cubiertas, de las paredes, de las particiones, de los vidrios y de los sombreados. Aquí me está ya entregando el reporte. Yo puedo seleccionar estos reportes, pero eso va a ser ya el cuarto video, donde vamos a analizar cómo cambiar el reporte dependiendo del cliente que nosotros queramos o que tengamos, y cómo analizar las cosas. Aquí ya me dice que el envelope report me lo está dando aquí. Necesitamos 80.000. Aquí me está mostrando cuánto estamos ganando por RU, bueno, estas son las condiciones que me está dando de las áreas, de las cubiertas, las paredes, los vidrios. Aquí me dice las direcciones de las paredes que tenemos. Única y exclusivamente teníamos el área del vidrio, el área de la pared, el área del vidrio, el área neta, que era lo que yo les decía. Miren, aquí están 180 de área, menos 15 de área del vidrio. Realmente la pared solo tiene 165 pies cuadrados. Y empezamos. Aquí ya están el reporte. Lo primero que nos dan es los skins, y nos dice que el edificio tiene una pérdida máxima, el pico, en enero a las 7 de la noche. No es ni a las 12 del día, ni a la 1 de la tarde, ni nada como todos creeríamos, porque tenemos los factores de los perfiles de operación, que son los que dan todo. Ok,
Entonces aquí me muestra cuánto estamos ganando por particiones, por equipos, por luces, por skins, son todo lo que cubre el edificio. Él me muestra el edificio. Si tenemos máximo 100 zonas, que es mi software, me muestra todas las ganancias del edificio. Aquí ya me muestra el resumen y me dice las condiciones que va a tener esto. Aquí ya me da las áreas. Esto es muy importante porque de aquí nosotros sacamos los CPM. Por ejemplo, esta área necesita los 1507, pero cuando hay un resultado más robusto tenemos muchas más áreas. Aquí me muestra que las condiciones de la manejadora, como les decía, que es volumen constante, que es blow proof, que tiene 85% de la eficiencia del motor, 2 pulgadas en columna de agua, el radio es de .77, es sensible. Bueno, todos los datos nos los da acá, las ganancias del salón, pero esto es en calefacción. Me muestra el cooling, el suministro de aire, que son los 1507, las ganancias en la parte de retorno, me muestra las ganancias del salón y me muestra también las ganancias por suministro. Y aquí están el resultado. Aquí lo que yo les decía a ustedes, nos va a mostrar, aquí está la nota, si la ven, nos va a desglosar dónde están las ganancias térmicas del salón. Y aquí me dice, mire, usted en computadores está ganándose 1655 BTU hora. Lo que yo les mencionaba, el autoclave les está generando 13.000 BTU hora con estos 8.000 vatios y todo. Y usted realmente tiene una ganancia en la zona de 16.863. Aquí me da unos perfiles de carga. Miren que la carga es muy constante, pero el pico se está dando aquí a las 7 de la noche. En sensible, también me lo da en latente, me lo puede dar en total, lo que yo quiera. Aquí ya me da el análisis psicométrico, que es supremamente importante, y aquí ya me empieza pues a mostrar los diagramas donde están el edificio, las pérdidas del edificio, las manejadoras, las cargas de la manejadora, y si yo lo quiero por zonas también me lo botan. Entonces amigos, este es el video del día de hoy. Va a haber un cuarto video para explicarles un poco más detalladamente los resultados, para que los entiendan y los analicen. Y cualquier cosa, estamos para servirles. Pueden encontrarnos en nuestra página web ingenin.com.co, o pues pueden mandarnos algún correo. Mi correo es rolando.torrado@ingenin.com.co. Les agradezco mucho y estamos pendientes. Gracias.